Buenas tardes, somos el equipo 3 del grupo 4.1 de la clase de Fisiología 2. Vamos a presentarles el capítulo 78, Hormonas córtico-suprarrenales del libro Gython de Fisiología Médica. El equipo está conformado por Aranza Álvarez, Castillo Garzón, José Fernando, Uribe López, Liliana Elizabeth, Peraz Ibarra, Bricia Marina, Reyes Satarain, José Manuel, Rojas Montesinos, Juan Alberto, Vizcarra Chávez, María Rosalía y Satarain Telles, Ana Angélica. Primeramente tenemos que las glándulas suprarrenales son estructuras vitales situadas en los polos superiores de los riñones. Cada una pesa aproximadamente 4 gramos. Consisten en dos partes distintas. La primera es la médula suprarrenal y la segunda es la corteza suprarrenal. La médula suprarrenal ocupa el 20% central de la glándula. Funcionalmente está relacionada con el sistema nervioso simpático y esta se encarga de producir adrenalina y noradrenalina en respuesta a esta estimulación simpática. Por otro lado, tenemos que la corteza suprarrenal secreta un conjunto completamente diferente de hormonas que son las conocidas como corticosteroides. Todas estas hormonas son derivadas del colesterol y como veremos más adelante, cuentan con similitudes en sus estructuras químicas, aunque difieren de funciones. Entre estas hormonas, pues encontramos lo que son los mineralcorticoides y glucocorticoides. Aparte de los corticosteroides, la corteza suprarrenal secreta lo que son hormonas sexuales, como lo son los andrógenos. Tenemos que los mineralocorticoides, como lo son la aldosterona, afectan principalmente a los electrolitos o minerales del compartimiento extracelular, especialmente el sodio y el potasio. En cambio, los glucocorticoides, como el cortisol, tienen efectos significativos en el aumento de la glucemia y también influyen en el metabolismo de las proteínas y de los lípidos. La corteza suprarrenal, como había mencionado, produce pequeñas cantidades de lo que son andrógenos que pueden causar efectos virilizantes cuando se secretan en grandes cantidades. En cuanto a la división de esta corteza suprarrenal, esta estará organizada en 3 capas distintas o 3 zonas. La primera es la zona glomerular. Esta es una capa delgada de células que están situadas cerca de la cápsula, que contribuye aproximadamente el 15% de la corteza suprarrenal. Estas células son las principales secretoras de aldosterona y estas están reguladas por concentraciones de angiotensina 2. La segunda capa o zona es la fascicular, que representa la zona media y la más ancha, que constituye cerca del 75% de la corteza suprarrenal. Aquí se secretan principalmente lo que son los glucocorticoides, el cortisol y corticosterona, además de pequeñas cantidades de andrógenos. Las células secretoras están controladas a través de la corticotropina. En la tercera capa, la más profunda, la zona reticular secreta andrógenos suprarrenales como lo son la deshidropiandrosterona y lo que son la androstenodiona, así como pequeñas cantidades de estrógenos y algunos glucocorticoides. Aquí pues también va a estar regulada por lo que son la corticotropina. Como mencioné al inicio, estas hormonas van a derivar de lo que son el colesterol. Por ende, lo que es el mapa de la síntesis de todas estas hormonas van a estar relacionados entre sí. Lo único que cambia es, obviamente, pues la enzima necesaria y ya cambia un poco lo que es su estructura química y su función.
pero en sí al depender una de otras, si ocurre una falla o una ausencia de una enzima, ya sea para la síntesis de cualquier hormona, ocurre un desbalance en el resto de hormonas, porque requieren una de las otras, vaya. También es importante que casi todas estas etapas pues van a suceder en lo que es la mitocondria y el retículo endoplásmico de la célula. También agregamos en las diapositivas una tabla de las principales hormonas esteroideas suprarrenales en el adulto, divididas en la que son pues, los esteroides suprarrenales y los esteroides requeridos de síntesis. Aquí viene tanto la concentración, la cantidad promedio que se secreta por día, la actividad que estas tienen, ya sea glucocorticoide o mineralcorticoide. Ahí por si quieren checarla. Por último, tenemos que las hormonas corticosuprarrenales se unen a las proteínas del plasma. Esto ocurre en mayor grado en cuanto a la proteína de la globulinas fijadoras de cortisol y en un menor grado a la albúmina. Eso les da un promedio de vida muy largo de 60 a 90 minutos. Y ya una vez estas hormonas corticosuprarrenales hayan cumplido con su función, se van a metabolizar en el hígado. Se degradan y se convierten en metabolitos inactivos. Estos metabolitos se excretan principalmente a través de la bilis y la orina. Las enfermedades hepáticas y renales pueden afectar la velocidad de metabolización y excreción de lo que son estas hormonas. Continuando con las funciones de los mineralocorticoides aldosterona, tenemos que la deficiencia de mineralocorticoides provoca pérdidas renales intensas de cloruro sódico e hiperportasemia. La pérdida completa de la secreción corticosuprarrenal puede causar la muerte en un plazo de 3 a 14 días, salvo que la persona reciba un tratamiento salino intensivo o la inyección de mineralocorticoides. Sin mineralocorticoides, la concentración del ion potasio del líquido extracelular experimenta un gran ascenso, el sodio y el cloruro desaparecen enseguida del organismo y el volumen total de líquido extracelular y el volumen de sangre se van a reducir mucho. También se va a desarrollar un descenso del gasto cardíaco que evoluciona a un estado de shock del seguido de la muerte. Toda esta secuencia puede evitarse con la administración de aldosterona u otro mineralocorticoide. Se dice que estos constituyen la fracción salvavidas de las hormonas corticosuprarrenales. Los glucocorticoides también son necesarios ya que permiten hacer frente a los efectos destructivos del estrés físico y mental intermitente. Tenemos también que la aldosterona es el principal mineralocorticoide secretado por las glándulas suprarrenales. En el ser humano, la aldosterona es el responsable del casi 90% de la actividad mineralocorticoide de las secreciones corticosuprarrenales, pero el cortisol es el principal glucocorticoide secretado por la corteza suprarrenal que también aporta a una actividad mineralocorticoide importante. El cortisol puede unirse a sí mismo a receptores mineralocorticoides con una alta afinidad. Sin embargo, las células epiteliales renales expresan la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2, que tiene como acciones evitar que el cortisol active los receptores mineralocorticoides. Una acción de esta enzima consiste en convertir el cortisol en cortisona, que no muestra avidez por unirse a receptores mineralocorticoides. También existen evidencias de que esta enzima puede tener efectos en el estado redox, que es reducción y oxidación. En pacientes con deficiencia genética de la actividad de esta enzima, el cortisol puede tener efectos mineralocorticoides sustanciales y a este trastorno se le denomina síndrome de exceso mineralocorticoide aparente. En cuanto a los efectos renales y circulatorios de la aldosterona, tenemos que la aldosterona aumenta la reabsorción tubular renal del sodio y la secreción de potasio.
La aldosterona favorece la reabsorción de sodio y así al mismo tiempo a la secreción de potasio por las células epiteliales de los túbulos renales, sobre todo por las células principales de los túbulos colectores y en menor medida en los túbulos distales y los conductos colectores. El incremento de la concentración de aldosterona del plasma puede reducir de forma pasajera la pérdida urinaria de sodio y dejarla en unos pocos miliequivalentes al día. Así también tenemos que el efecto neto del exceso de aldosterona en el plasma consiste en un aumento de la cantidad total de sodio en el líquido extracelular y un descenso de la de potasio. La ausencia total de la secreción de aldosterona puede ocasionar una pérdida urinaria pasajera de 10 a 20 gramos de sodio al día, ya que esta cantidad es equivalente a una décima o quinta parte de todo el sodio orgánico. Continuando con el exceso de la aldosterona aumenta el volumen del líquido extracelular y la presión arterial, ejerce muy poco efecto sobre la concentración de sodio plasmático y la carencia de aldosterona provoca hiponatremia. Si bien pues la aldosterona ejerce un potente efecto reductor en la excreción renal de los iones sodio, la concentración de estos en el líquido extracelular asciende. El motivo es que cuando se reabsorbe el sodio en el líquido por los túbulos, se produce al mismo tiempo una absorción osmótica de agua. Los pequeños incrementos del sodio en el líquido extracelular estimulan la sed e incitan al consumo de agua, si se dispone de ella, además de favorecer la secreción de la hormona antidiurética que ésta promueve la reabsorción de agua por los túbulos distales y colectores de los riñones. Aunque la aldosterona es una de las hormonas que retienen más sodio, cuando se secreta en exceso la retención es solo pasajera. Un incremento del volumen de líquido extracelular mediado por la aldosterona que se prolongue más de 1 a 2 días inducirá también a un ascenso de la presión arterial. Este ascenso que se presenta aquí de la presión arterial, lo que pasa es que eleva y a su vez también eleva la excreción renal de sodio y de agua. A esto se le denomina lo que es la natriuresis por presión y diuresis por presión. La vuelta a la normalidad de la excreción renal de sodio y de agua como consecuencia de la natriuresis y de la diuresis por presión se le denomina escape de aldosterona. En cambio, un déficit grave de aldosterona puede provocar reducciones sustanciales en la concentración plasmática de sodio. Esto se debe al descenso en la reabsorción de sodio renal y al aumento de la excreción de sodio. El aumento en las concentraciones de la hormona antidiurética atenúa a la excreción renal de agua y contribuye a la hiponatremia, junto con el aumento de la sed y la ingestión de agua. También estos son estimulados por la hipovolemia y por la hipotensión. Pasando con el exceso de aldosterona que produce hipopotasemia y debilidad muscular, el déficit de la aldosterona induce también a hiperpotasemia y a la toxicidad cardíaca. El exceso de aldosterona no solamente provoca la pérdida de iones potasio desde el líquido extracelular hacia la orina, sino que también estimula el transporte de potasio desde el líquido extracelular hacia la mayoría de las células del organismo. Continuando con el exceso de aldosterona, aumenta a la secreción tubular de iones de hidrógenos con la consiguiente alcalosis. La aldosterona no solamente induce a la secreción tubular de potasio que se intercambia por el sodio reabsorbido en las células principales de los túbulos colectores renales, sino que también provoca una secreción de iones de hidrógenos que estos son intercambiados por potasio por parte de las células intercaladas de los túbulos colectores corticales. Como es lógico, la concentración de iones de hidrógenos disminuye en el líquido extracelular y ese efecto suele provocar lo que vendría siendo una alcalosis metabólica. Bueno, pues mi nombre es Rosalía Vizcarra y continuando con los temas, yo le voy a hablar sobre la aldosterona. Estimula el transporte de sodio y potasio en algunas glándulas sudoríparas y las glándulas salivales y las células epiteliales intestinales. Bueno, pues para iniciar con este tema,
tenemos que la aldosterona va a ejercer casi los mismos efectos que ejerce sobre estas glándulas, las salivales, sudoríparas e intestinales, como las que ejerce sobre los túbulos renales que anteriormente hemos visto. Pues tenemos que estos dos tipos de glándulas van a producir una secreción primaria que va a contener grandes cantidades de cloruro de sodio, aunque gran parte de este cloruro de sodio se reabsorbe al atravesar los conductos excretores, mientras que los iones de potasio y bicarbonato van a ser secretados. Tenemos que la aldosterona aumenta de manera considerable la reabsorción de cloruro sódico y la secreción de potasio por los conductos. El efecto que va a tener sobre las glándulas sudoríparas que va a tener su interés para conservar lo que son las sales en el organismo, en lo que son los ambientes cálidos, y también vamos a tener que va a resultar de interés para conocer lo que es el efecto sobre las glándulas salivares, que va a permitir conservar la sal cuando se pierden cantidades excesivas de lo que es saliva. Tenemos que la aldosterona también potencia mucho lo que es la absorción intestinal de sodio, sobre todo en lo que es el área del colon, para evitar lo que viene siendo una pérdida fecal de lo que es el mismo sodio. ¿Qué sucedería cuando haya o se dé una falta de lo que es la aldosterona? Pues tenemos que el sodio apenas se va a reabsorber, con lo que tampoco, en consecuencia, tampoco se va a absorber lo que viene siendo el cloruro, ni otros aniones, ni siquiera se va a absorber lo que es el agua. Y al tener que el cloruro sódico y el agua no son absorbidos, nos va a provocar lo que es una diarrea, que va a aumentar las pérdidas salinas de lo que viene siendo nuestro organismo. Bueno, ahora como siguiente subtema vamos a tener el mecanismo celular de la acción de la aldosterona. Vamos a tener que durante muchos años se conocen lo que son los efectos generales de lo que son los mineralocorticoides sobre lo que es el organismo, pero lo que son los efectos del mecanismo molecular de estos, o la acción de la aldosterona para lo que es el incremento de sodio en las células tubulares, pues se ignoran lo que es un poquito. Vamos a tener aquí lo que es una secuencia de 4 partes, donde en primer lugar tenemos que la aldosterona difunde de inmediato al interior de las células del epitelio tubular debido a la liposolubilidad de las membranas celulares. En segundo lugar, tenemos que en el citoplasma de las células tubulares la aldosterona se va a unir al que viene siendo un receptor mineralocorticoide, una proteína que va a disponer de la configuración esteromolecular, por lo que solo la aldosterona o componentes que se parezcan demasiado a la aldosterona se van a poder unir a lo que es este receptor. Aunque los mismos receptores MR de las células epiteliales tubulares renales también van a poseer una alta afinidad por lo que es el cortisol, vamos a tener la presencia muy importante de la enzima 11-beta-HSD2, que va a convertir normalmente la mayor parte de cortisol en corticosterona, que este no se va a unir de manera fácil a lo que son los receptores de MR. Mientras que en tercer lugar, el complejo aldosterona receptor o un producto de ese complejo va a difundir al interior del núcleo, donde va a sufrir nuevas alteraciones para inducir una o más porciones específicas de lo que es el ADN para formar uno o más tipos de ARN mensajero relacionados con el transporte de sodio y potasio. Y en cuarto lugar, vamos a tener que el ARN mensajero inducido anteriormente va a salir a lo que es el citoplasma de la célula, donde en colaboración con los ribosomas va a inducir la formación de proteínas. Las proteínas así formadas van a consistir en dos tipos:
El primero va a ser una o más enzimas, mientras que el segundo van a ser proteínas transportadoras de membrana, cuya presencia conjunta es imprescindible para el transporte de sodio, potasio e hidrógeno a través de la membrana celular. Una de las enzimas que se van a formar va a aumentar en medida lo que viene siendo la adenosina trifosfatasa de sodio y potasio, lo que se conoce como ATPasa sodio-potasio, que va a actuar como un elemento principal de la bomba de intercambio de sodio y potasio en la membrana basal. Así pues, la aldosterona posee un efecto inmediato importante sobre lo que viene siendo el transporte de sodio, sino que también su acción va a depender de la secuencia de acontecimientos que conducen a la formación de sustancias intracelulares necesarias para el transporte. Son necesarios unos 30 minutos para producir un nuevo ARN dentro de una célula y unos 45 para aumentar lo que viene siendo el transporte de sodio y potasio, alcanzando esto su pico máximo al cabo de unas pocas horas. Bueno, siguiendo con el siguiente subtema, tenemos las posibles acciones no genómicas de la aldosterona y otras hormonas esteroideas. Pues algunos estudios indican que muchos esteroides, entre ellos lo que viene siendo la aldosterona, no solo va a producir efectos genómicos del desarrollo lento con una latencia de 45 a 60 minutos que dependen de la transcripción del gen y la síntesis de nuevas proteínas, sino que también van a tener efectos más rápidos denominados no genómicos, que son patentes después de tan solo unos pocos segundos o algunos minutos. Tenemos que estas acciones no genómicas van a depender de la unión de los esteroides a receptores de la membrana celular que se acoplan al sistema de segundos mensajeros. Pues tenemos que a un aumento de lo que viene siendo la aldosterona, la formación de monofosfato de adenosina cíclico en las células musculares lisas de los vasos y las células epiteliales de los túbulos colectores renales va a ser en un periodo de 2 minutos, un intervalo mucho menor que el necesario para la transcripción de genes y la síntesis de proteínas. Mientras que otros tipos de células tenemos que la aldosterona va a estimular la rapidez de sistemas de segundos mensajeros de lo que viene siendo el fosfatidilinositol. Y pues por último de mi parte tenemos lo que viene siendo la regulación de lo que viene siendo la aldosterona. Tenemos que la regulación de esta hormona está íntimamente ligada con lo que viene siendo el control de las concentraciones de electrolitos en el líquido extracelular, el volumen del líquido extracelular, el volumen sanguíneo, la presión arterial y muchos aspectos especiales de lo que viene siendo la función renal, que va a resultar un poco complicada. Bueno, pues tenemos que esta regulación de la secreción de la aldosterona por células de la zona glomerular no depende apenas de la regulación de cortisol o de los andrógenos por zona fascicular y reticular. Se van a conocer algunos factores que van a desempeñar lo que viene siendo una función importante en la regulación de lo que viene siendo la aldosterona. Vamos a tener principalmente 5 factores. Como primer factor vamos a tener que el incremento de la concentración de iones de potasio en el líquido extracelular va a aumentar mucho la secreción de aldosterona. Como segundo factor, vamos a tener que el aumento de la concentración de angiotensina 2 en el líquido extracelular también va a incrementar mucho lo que es la secreción de esta hormona. Como factor número 3, tenemos que el incremento de la concentración de iones sodio en el líquido extracelular va a reducir ligeramente la secreción de aldosterona. Como cuarto factor tenemos que el aumento del péptido natriurético
auricular AMP, una hormona secretada por el corazón. Cuando éste se estira para determinar las células de las aurículas cardíacas, va a reducir la secreción de lo que viene siendo la aldosterona. Y como quinto y último factor vamos a tener que se necesita ACTH de la adenohipófisis para que haya una secreción de aldosterona, aunque su efecto regulador sobre la velocidad de la secreción misma es mínimo en la mayoría de los trastornos fisiológicos. Bueno, en el libro nos mostraban esa gráfica, que esta gráfica nos va a mostrar los efectos del tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina ECA durante 7 días. Pues fue un experimento tomado en perros que tenían deficiencia de lo que viene siendo sodio. Eso con el objetivo de bloquear la síntesis de angiotensina 2 y de infundir angiotensina 2 por vía exógena para restablecer sus valores plasmáticos de lo que viene siendo la enzima inhibidora de la angiotensina, observándose que en el bloqueo de la síntesis de angiotensina 2 va a reducir la concentración plasmática de aldosterona y apenas modifica lo que viene siendo la concentración de lo que es el cortisol, lo que aún demuestra la importancia de la angiotensina 2 en el estímulo de la secreción de la aldosterona cuando se pierde sodio. Bueno, yo les voy a hablar sobre la función de los glucocorticoides. Los mineralocorticoides pueden llegar a salvar la vida de los animales sometidos a una suprarrenalectomía aguda. Los sistemas metabólicos de los animales, los cuales se encargan de la utilización de proteínas, hidratos de carbono y lípidos, están muy alterados. Además, que el animal no resiste ningún tipo de estrés físico o mental y cualquier enfermedad leve puede llegar a ser demasiado mortal para ellos. Es por esto que los glucocorticoides ejercen funciones muy esenciales para prolongar la vida de los animales, y al menos el 95% de la actividad glucocorticoide de las secreciones corticosuprarrenales se debe a la secreción de cortisol, también conocido como hidrocortisona, y una muy pequeña parte, conocido como corticosterona, posee una actividad también glucocorticoide. Los efectos del cortisol en el metabolismo de hidratos de carbono. El efecto metabólico más conocido del cortisol y de otros glucocorticoides consiste en estimular la gluconeogenia en el hígado. La gluconeogenia se eleva por dos efectos del cortisol, los cuales son: el primero, que el cortisol aumenta las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos. Este efecto se va a deber a la capacidad de los glucocorticoides de activar la transcripción del ADN en el núcleo del hepatocito, y la aldosterona va a actuar en las células del tubo renal y se van a formar lo que es ARN mensajeros que van a dar origen al conjunto de las enzimas necesarias para la gluconeogenia. El segundo mecanismo por el que se puede elevar el cortisol es que el cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, sobre todo el músculo. Es por esta razón que llegan más aminoácidos al plasma para llegar a incorporarse a la gluconeogenia hepática y de esta manera facilitar lo que es la formación de la glucosa. El incremento de la glucemia y diabetes suprarrenal. Bueno, pues el incremento de la glucemia se debe tanto al incremento de la gluconeogenia como a la reducción moderada de la utilización celular de la glucosa. Y el aumento de la concentración de glucosa va a tener un efecto estimulador en la secreción de insulina también. Sin embargo, la elevación de los valores plasmáticos de la insulina no resulta ser tan eficaz para mantener la glucosa plasmática en condiciones normales. También, por razones aún más desconocidas, los valores elevados de glucocorticoides van a reducir lo que es la sensibilidad de muchos tejidos, específicamente o más centrado en el músculo esquelético y el tejido adiposo, lo cual va a reducir la sensibilidad a los efectos favorecedores que captan y utilizan la glucosa. Una explicación posible para este efecto es que las altas concentraciones de ácidos grasos causadas por el efecto movilizador de los lípidos
de sus depósitos por los glucocorticoides podrían alterar las acciones de la insulina sobre los tejidos, y el incremento de la glucemia alcanza a veces valores muy altos, los cuales pueden llegar a ser hasta 50% más del límite normal, lo cual se llega a un estado conocido como diabetes suprarrenal. Algunos efectos del cortisol sobre el metabolismo de las proteínas se pueden separar en dos. El primero es la reducción de las proteínas celulares. Este se va a deber al descenso de la síntesis como a un mayor catabolismo de las proteínas de las células. Ambos efectos podrían estar relacionados a un menor transporte de los aminoácidos a los tejidos extrahepáticos, y es posible que esta no sea la causa primordial, ya que el cortisol también reduce la formación de ARN y también a la síntesis posterior de proteínas de muchos tejidos extrahepáticos, sobre todo lo que viene siendo el músculo y del tejido linfático. Otro efecto que ocurre en el cortisol sobre el metabolismo de las proteínas es que el cortisol también aumenta las proteínas del hígado y del plasma. El cortisol estimula proteínas del hígado, además de las proteínas del plasma. Estos incrementos suponen una excepción al descenso de las proteínas que tienen lugar en otras partes del cuerpo. Se cree que este efecto incrementaría el transporte de aminoácidos hacia los hepatocitos, y de esta manera va a estimular lo que son enzimas hepáticas necesarias para la síntesis de proteína. Los efectos del cortisol sobre el metabolismo de las grasas, pues este efecto también se puede dividir en dos, que es la movilización de los ácidos grasos. De forma muy parecida a la movilización de aminoácidos del músculo, el cortisol va a movilizar ácidos grasos del tejido adiposo. Con este efecto va a lograr que aumente la concentración de ácidos grasos en el plasma, lo que va a llevar a un aumento también de la utilización de los ácidos grasos con fines de utilizarlos pues, para proveer energía. También el cortisol puede tener un efecto sobre un efecto directo que va a llevar a la potencia de la oxidación de los ácidos grasos en el interior de la célula. Este efecto o este mecanismo por lo que pasa esta movilización no se conoce por completo. Sin embargo, quizá parte de sus efectos se expliquen por un menor transporte de la glucosa a los adipocitos. También se puede provocar lo que es una obesidad inducida por exceso de cortisol. Si bien también, pues como dijimos antes, el cortisol también ayuda a la movilización de los ácidos grasos. Si hay personas que presentan una secreción excesiva de cortisol, estos pueden desarrollar una obesidad peculiar, en el cual la grasa sobrante se va a depositar en el tórax y en la cabeza, y va a producir lo que es un cuello de búfalo, y también van a obtener lo que es una cara redonda de luna llena. No se conoce como tal lo que es la etiología, pero se sugiere que esta obesidad podría ser consecuencia de una estimulación exagerada del consumo de alimentos, y de que algunos tejidos del organismo van a generar grasa con más rapidez de la que el cuerpo es capaz de movilizar y de oxidar. El cortisol es importante para resistir el estrés y la inflamación. Prácticamente cualquier tipo de estrés, ya sea físico o neurológico, va a provocar lo que es un aumento inmediato y notable de las secreciones de ACTH por la adenohipófisis, seguido unos minutos después de una secreción considerable de cortisol por la corteza suprarrenal. Algunos tipos de estrés que van a provocar que se libere lo que es el cortisol, pues son el traumatismo, los cuales estos pueden ser de casi cualquier tipo, alguna infección, algún calor o frío intensos, una inyección de noradrenalina y otros simpático-miméticos, así como también la cirugía, la inyección de sustancias necrosantes, la inmovilización del animal y enfermedades debilitantes de casi cualquier tipo. Pese a que se sabe que la secreción de cortisol suele aumentar mucho en situaciones de estrés, no está claro que esto vaya a suponer un efecto en los animales como tal.
ya que quizá los glucocorticoides induzcan lo que es una movilización rápida de los aminoácidos y las grasas a partir de los depósitos celulares. Esto con el fin de facilitar su uso con fines energéticos o para la síntesis de otros compuestos como la glucosa, los cuales, sí, de otros compuestos que utilicen glucosa, como pueden ser cualquier órgano del cuerpo. Y todo esto en general es como una especulación, ya que esta información solo se apoya en que el cortisol no suele movilizar las proteínas funcionales básicas de la célula, tales como lo que vienen siendo las proteínas contráctiles musculares o también lo que son las proteínas neuronales, hasta que casi todas las demás proteínas se han liberado. Este efecto como tal, eh, preferente del cortisol en la movilización de las proteínas lábiles, podría suministrar lo que son aminoácidos a las células que los necesitan, y esto lograría sintetizar sustancias necesarias para la vida. Bueno, mi nombre es Josué Reyes y yo hoy les voy a hablar un poco sobre los efectos antiinflamatorios de los niveles altos de colesterol. Para empezar, pues hay que saber que cualquier daño a cualquier parte del tejido provoca una inflamación. En algunas afecciones o algunas patologías, la inflamación es más dañina que la enfermedad en sí, como lo puede ser la artritis reumatoide. Para esto, pues nosotros como médicos podemos administrar cortisol para bloquear esta inflamación debido a que es bastante eficiente. Ahorita vamos a ver el porqué de esto. Para poder entender cómo funciona el cortisol en la inflamación, pues hay que saber los pasos básicos de la inflamación, que son 5. El primero sería la liberación de células, el segundo el aumento del flujo sanguíneo, la tercera la fuga de plasma, el 4 la infiltración de leucocitos y el quinto el crecimiento de tejido fibroso. Tenemos que el aumento de cortisol administrado puede bloquear de dos maneras diferentes a la inflamación. La puede bloquear en las primeras etapas de inflamación, incluso antes de que ésta empiece, o si la inflamación ya ha empezado, provoca una rápida resolución y una mayor rapidez en la curación. Entrando en el primer punto a fondo, que es el cortisol previene el desarrollo de la inflamación, tenemos que el cortisol estabiliza las membranas lisosomales. Este es un efecto antiinflamatorio, es el efecto antiinflamatorio más importante que tenemos, debido a que dificulta mucho romper las membranas lisosomales de las células y esto hay una reducción muy grande de las enzimas proteolíticas. En el segundo punto tenemos que el cortisol disminuye normalmente la permeabilidad de los capilares y este punto viene de la mano con el anterior. ¿Por qué? Porque pues es un efecto secundario de la baja liberación de enzimas proteolíticas. Por lo tanto, evita la pérdida de plasma hacia los tejidos. También tenemos que el cortisol disminuye migración de glóbulos blancos al área inflamada y fagocitosis de las células dañadas. Disminuye la formación de prostaglandinas y leucotrienos el cortisol y, por lo tanto, disminuye la vasodilatación, la permeabilidad capilar y la movilidad de los glóbulos blancos. También el cortisol inhibe el sistema inmunitario, como pues con un bajo nivel de linfocitos T provocado por el mismo, disminuye reacciones tisulares no promoviendo la inflamación. El cortisol también atenúa la fiebre. ¿Cómo hace esto? Bueno, pues reduce la liberación de interleukin 1, que es el principal excitante del sistema de control de temperatura hipotalámica. Entrando en el segundo punto, pues tenemos que el cortisol provoca la resolución de la inflamación. ¿Cómo hace esto? Bueno, pues la resolución inmediata bloquea la mayoría de los factores que promueven la inflamación. Por eso es que tiene una resolución bastante rápida. Además de esto, como ya había mencionado anteriormente, mejora la tasa de curación. ¿Cómo hace esto? Bueno, pues mediante unos mecanismos de acción muy parecidos a lo que puede generarse en un estrés físico normal que vivimos día a día. El primero es la movilización de aminoácidos. El segundo, el aumento de la gluconogénesis. Y la tercera es la mayor cantidad de ácidos grasos en sangre. Todo esto ayuda para poder sanar más rápido. Otros efectos que tiene el cortisol pues pueden ser varios. El primero de estos puede ser el que el cortisol bloquea la respuesta inflamatoria a alérgicos. En sí no afecta a la reacción alérgica. Lo que hace es disminuir la inflamación provocada, llegando a salvar vidas, pero no tiene nada que ver con la reacción alérgica. Lo que reduce es la inflamación, no la reacción alérgica. También tiene efectos sobre las células sanguíneas en inmunidades e infecciones, como pues disminuye la cantidad de eosinófilos y linfocitos en sangre. Además, aumenta la producción de glóbulos rojos.
También tiene un mecanismo celular de acción del cortisol, el cual ejerce sus efectos al interactuar primero con receptores intracelulares de las células dianas. Glucocorticoides aumentan o disminuyen la transcripción de muchos de estos genes. Ya por último, de mi parte, tenemos la modulación de los efectos de glucocorticoides por 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Para empezar, pues tenemos que el cortisol llega al riñón. Bueno, el cortisol está en el riñón, en las glándulas sudoríparas, en las glándulas salivales, etc. Este cortisol, mediante un isotipo de 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que en este caso sería el isotipo 2, convierte el cortisol activo en cortisona. Como en el riñón, el colon, etc. No hay un receptor para este, la cortisona se va hacia el hígado, la piel, el cerebro, el tejido adiposo y la placenta. La cortisona estando ahí no es necesaria, pero cuando llegamos a ocupar cortisol, la cortisona se activa mediante otro isotipo de enzima de 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, en este caso el número 1. Con esta enzima, la cortisona se convierte a cortisol activo, donde tiene receptores y puede ser transportado a los riñones o a los mismos tejidos en los cuales ya estaba. Bueno, yo soy Bricia Peraza y les voy a hablar sobre la regulación de la secreción del cortisol por la corticotropina, que es procedente de la hipófisis. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos que la hormona ACTH va a estimular la secreción del cortisol. Esta, a diferencia de la secreción de la aldosterona, que está controlada mayormente por el potasio y la angiotensina 2, pues la secreción del cortisol va a estar sometida de forma casi exclusiva a la hormona ACTH hipofisiaria, o también esta va a ser llamada corticotropina o adrenocorticotropina. Esta pues también va a estar estimulando lo que es la síntesis suprarrenal de andrógenos. Pues pasando a lo que es la química de esta hormona, esta tenemos que se ha aislado de forma exclusiva en la adenohipófisis y es un polipéptido grande formado por una cadena de 39 aminoácidos. También va a estar conocida como un polipéptido menor, que esta pues va a ser igual una cadena, pero va a ser una cadena de 24 aminoácidos. Luego, pasando a la corticoliberina hipotalámica, controla la secreción de la ACTH. Al igual que otras hormonas, aquí también va a haber un factor importante que controla la liberación de la ACTH, y es la corticoliberina, o también conocida como CFR, y este va a ser un péptido formado por 41 aminoácidos. Aquí los cuerpos celulares de las neuronas secretoras de la CFR se localizan en el núcleo paraventricular del hipotálamo y van a tener muchas conexiones nerviosas con lo que es el sistema límbico. Y esta se va a secretar en el plexo capilar primario del sistema hipofisiario y después se va a transportar a la adenohipófisis. Y aquí es donde se va a inducir la secreción de la ACTH. Pasando a la siguiente diapositiva, pues tenemos que la ACTH va a activar a las células córtico-suprarrenales para que se produzcan esteroides a través del aumento del AMPC. Aquí el efecto principal de esta hormona sobre las células córtico-suprarrenales es la activación de la adenilato cinasa de la membrana celular. Esta activación, a su vez, va a inducir la formación de la AMPC en el citoplasma, y este efecto va a durar máximo 3 minutos. Luego, la AMPC va a activar las enzimas intracelulares que van a sintetizar hormonas córtico-suprarrenales, y esto se le va a llamar como segundo mensajero hormonal. Ya de ahí, el paso más importante de esta hormona para controlar la secreción córtico-suprarrenal es la activación de la proteína cinasa A, de la que depende la conversión inicial del colesterol en pregnenolona. Esta conversión va a representar un paso importante de la velocidad
porque necesitamos esta hormona en condiciones normales. Y ya pasando a la siguiente diapositiva, tenemos que el estrés psicológico va a aumentar la secreción corticosuprarrenal y de la ACTH. Pues como casi cualquier estrés físico o mental va a aumentar la secreción de la ACTH y a su vez el cortisol, pues estos dos mismos pueden llegar a aumentarse hasta 20 veces o más. Pues aquí en la imagen que es esta, se va a observar el aumento del cortisol, y este aumento del cortisol se va a ver debido por un traumatismo de la fractura de la tibia y del peroné. Estos estímulos dolorosos se van a transmitir primero en el sentido proximal del tronco del encéfalo y luego en la eminencia del hipotálamo. También tenemos que el estrés mental puede inducir el aumento de la ACTH debido a la estimulación del sistema límbico y en la región de la amígdala y el hipocampo. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos que el efecto inhibidor del hipotálamo y de la adenohipófisis para reducir la secreción del ACTH. Aquí pues es algo cortito. Tenemos que el cortisol ejerce un efecto directo de retroalimentación negativa sobre dos puntos diferentes. Primero tenemos al hipotálamo, que esta va a disminuir la síntesis de la CFR, y el siguiente punto es en la adenohipófisis. Este va a reducir la formación de la ACTH. Y pues estos dos van a ayudar a controlar la concentración plasmática del cortisol. ¿Tengo que decir mi nombre? Bueno, mi nombre es Aranza y yo voy a hablarles sobre lo que es el sistema regulador de cortisol. Tenemos que la clave de este sistema pues es la excitación del hipotálamo por los distintos tipos de estrés. El estrés pues activa todo el sistema e induce lo que es la liberación rápida de cortisol, que a su vez va a desencadenar pues un conjunto de efectos metabólicos destinados a aliviar lo que es la naturaleza nociva del estrés. Además, tenemos que el cortisol va a actuar directamente sobre lo que es el hipotálamo y la adenohipófisis para que ésta reduzca la concentración plasmática de la hormona en los momentos de ausencia de estrés. No obstante, tenemos que los estímulos estresantes prevalecen siempre y rompen este círculo de retroalimentación directo e inhibidor del cortisol, provocando exacerbaciones periódicas de su secreción varias veces al día. Como les puse en la figura que les ilustré, bueno, pues tenemos que los valores que se muestran son de sensaciones prolongadas de cortisol durante las 3 fases de estrés crónico. En la siguiente diapositiva estaremos hablando de lo que es el ritmo circadiano de la secreción de glucocorticoides. Generalmente pues tenemos que los ritmos secretores de lo que es el cortisol y la adrenocorticotropa se elevan en las primeras horas de la mañana y se reducen en las últimas horas de la tarde. Como revela la figura que puse en la presentación, igual tenemos que los valores plasmáticos de cortisol varían desde cifras de lo que es 20 en una hora antes de levantarse por la mañana hasta valores de alrededor de 5 a medianoche. Esta fluctuación es consecuencia de una alteración cíclica circadiana de las señales hipotalámicas que pues regulan la secreción de cortisol. Tenemos que si una persona modifica sus hábitos de sueño diarios, el ciclo cambiará de forma paralela. Por lo tanto, las mediciones de cortisol sanguíneo solo tendrán utilidad si se expresan según el momento del ciclo en el que se efectúa lo que es la medición. Síntesis y secreción de la hormona adrenocorticotropa asociado a lo que es la hormona estimulante de melanocitos, lipotropina y endorfina. En la adenohipófisis se va a secretar la hormona adrenocorticotropa y entre ellas otras hormonas. POMC es la prohormona propionmelanocortina. Es el precursor de la hormona adrenocorticotropa, la hormona estimulante de melanocitos, MSH, la beta-lipotropina y beta-endorfina.
En condiciones normales no se secretan en cantidad suficiente para modificar las funciones del cuerpo humano, estas hormonas. Pero cuando incrementa la hormona adrenocorticotropa, se presenta la enfermedad Addison, por lo tanto estas hormonas tienden a elevarse. En la parte derecha aparece una gráfica en la cual se muestra la concentración de cortisol y podemos observar las oscilaciones que vemos incrementados a las 8 de la mañana. Se dice que se eleva el cortisol 1 hora después de levantarnos. El gen POMC se transcribe en varios tejidos, entre ellos se encuentran las células corticotropas de la adenohipófisis, neuronas POMC del núcleo arqueado del hipotálamo, células de la dermis y tejido linfático. Ahora, entrando al procesamiento de la propimelanocortina, se puede dar por medio de la prohormona convertasa 1, que aparece como PC1, y la prohormona convertasa 2, que la vamos a ver en unos momentos. Iniciando con la prohormona convertasa 1, las células corticotropas de la hipófisis van a expresar a la prohormona convertasa 1 y esta va a expresar lo que aparece en color naranja, que es la proteína N-terminal, proteína de unión, la hormona adrenocorticotropa y beta-lipotropina. Ahora, ya entrando a lo que es por medio de la prohormona convertasa 2, PC2, en el hipotálamo se va a expresar esta prohormona y la prohormona va a expresar lo que es alfa, beta y gamma de la hormona estimulante de melanocitos, que aparece en color verde. La alfa hormona estimulante de melanocitos va a ser la encargada del apetito también. En los melanocitos de la dermis y la epidermis, la hormona estimulante de melanocitos va a dar la formación de melanina, que va a ser expresada en la epidermis. Y un dato que mencionaba el libro es que la inyección de la hormona estimulante de melanocitos de 8 a 10 días puede oscurecer la piel de una persona. En algunos animales, en su lóbulo anterior, que es la adenohipófisis, se secreta la hormona estimulante de melanocitos en respuesta a la cantidad de luz que recibe el animal u otros factores ambientales. Entre los más frecuentes que se da esta acción se da en los animales árticos, como lo puede ser el oso polar, que van a adquirir un color oscuro en verano y blanco en invierno. La hormona adrenocorticotropa contiene una secuencia de hormona estimulante de melanocitos, por lo que va a ejercer un efecto estimulante también de melanocitos. Equivale alrededor de 1 entre 30 de la hormona estimulante de melanocitos. En el ser humano, la hormona estimulante de melanocitos está secretado de una manera más reducida que lo hace la hormona adrenocorticotropa. Por lo tanto, como tenemos más hormona adrenocorticotropa, esta va a ser la encargada de establecer la melanina, la cantidad de melanina en nuestra piel. Por último, tenemos los andrógenos suprarrenales. Los andrógenos suprarrenales son las hormonas sexuales masculinas. La más importante es la deshidroepiandrosterona, que es secretada en la corteza suprarrenal en la vida fetal. En el desarrollo inicial de los órganos sexuales, pues también se debe a estas hormonas. En sí, esas hormonas tienen distintas funciones, como lo puede ser el desarrollo de los órganos sexuales masculinos, vello púbico en las mujeres, también vello axilar en las mujeres, y por último tenemos lo que es los andrógenos se van a transformar en testosterona, que la testosterona es la principal hormona masculina. Y sería todo. Gracias.